Hola, soy Harley Schlanger. Bienvenidos a nuestra entrevista semanal con Helga Sepp-LaRouche. Hoy es el 22 de octubre del 2020. Helga, vamos a tener las elecciones en Estados Unidos en 2 semanas. La situación es realmente muy tumultuosa ahí. ¿Se llevará a cabo un debate hoy? O tal vez no habrá un debate, pues los micrófonos estarán silenciados. Y se acaba de revelar la noticia en torno a la computadora portátil de Hunter Biden. ¿Por qué no empezamos ahí? Porque esto llega a toda la cuestión de la censura de la historia. ¿Y por qué esto es tan importante? Que involucra a Ucrania y a Joe Biden. ¿Qué piensas sobre eso? Creo que lo que estamos mirando es Gleichschaltung, la sincronización como en la Alemania nazi de los principales medios de comunicación de Estados Unidos, es decir, que todos marchan imponiendo la censura total de este escándalo. Y yo creo que eso debería despertar al mundo, porque la gente está mirando a la elección estadounidense desde el punto de vista de lo que los medios informan. Pero si leen la prensa europea, por ejemplo, hay unas cuantas referencias a este escándalo, pero no se habla en lo absoluto de su importancia. Tuvimos una videoconferencia con 2 informantes que fueron parte de la Agencia de Seguridad Nacional, Kirk Wiebe y Bill Binney, y Barbara Boyd y Dennis Speed de la RushPAC hace un par de días, en la que ellos advirtieron que ya había empezado la guerra civil en Estados Unidos. Kirk Wiebe es quien dijo eso, y él dijo que el hecho de que el esfuerzo fue tan descarado para suprimir un artículo en el New York Post, este obvio comportamiento corrupto de Biden cuando él era vicepresidente en relación a su esfuerzo para detener la investigación que estaba haciendo Ucrania de la compañía Burisma, que eso presagia la intención de la élite de llevar a cabo un fraude electoral total y que todo realmente depende en que se conozca la verdad antes de las elecciones. Y yo creo que es realmente importante que el público internacional entienda esto, porque ¿qué es lo que está en juego aquí? ¿Hubo un juicio político en contra del presidente Trump? O por lo menos hubo un esfuerzo de un juicio político con la acusación de que él no hubiera dado dinero a Ucrania si ésta no ocultaba su participación. Ahora, la realidad es que exactamente lo opuesto sucedió. Lo que acusaron durante el juicio político que Trump hizo es exactamente lo que Biden de hecho hizo cuando él era vicepresidente. Su hijo Hunter Biden estaba en la junta directiva de esta empresa petrolera Burisma. Y claramente era un trabajo de lavado de dinero, porque Hunter Biden no estaba calificado para este trabajo. De hecho, se le conocía por usar drogas y todo tipo de otras cosas. Así que Joe Biden presionó al gobierno ucraniano en ese entonces para que expulsara al fiscal general Viktor Shokin para detener la investigación de Burisma por corrupción. Y él amenazó que no entregaría un pago de $1,000 millones por la compra de armas de Estados Unidos si esto no pasaba. Y ellos capitularon y sacaron a Shokin. Así que esto es increíble. El New York Post publicó esa historia. Y hay toda razón, absolutamente, para pensar que es una historia auténtica. El director de Inteligencia Nacional, Ratcliffe, dijo de que no había pruebas, que esto era una invención rusa, que naturalmente los sospechosos de siempre, como Brennan y Clapper, inmediatamente alegaron. Así que hay una historia que después censuraron Twitter y Facebook en un esfuerzo descarado para censurar la cobertura de un delito mayor y una falta del candidato presidencial del Partido Demócrata. Ahora, la pregunta obviamente es, si los votantes estadounidenses supieran sobre esto, tal vez tendrían dudas sobre dar su voto a Biden.
Así que literalmente, en el periodo previo a las elecciones estadounidenses, hay un esfuerzo flagrante para evitar que la verdad salga a la luz. Y debería ser obvio que lo que está en juego aquí no es solo la cuestión de quién gana las elecciones, sino que la cuestión es si Estados Unidos seguirá siendo una república o volverá a la idea de los padres fundadores de que es una república constitucional o será un imperio básicamente gobernado por la relación especial entre Estados Unidos y Gran Bretaña, como el imperio británico unipolar de facto. Así que la implicación de eso es enorme. Y creo que todo depende en dar a conocer esa historia. Llevamos a cabo esta conferencia de prensa que ya tiene muchas vistas. Deben ver esta conferencia en inglés que tenemos en nuestra página y difundirla lo más ampliamente posible. Hubo un artículo muy importante sobre eso en una página sudafricana de un periodista que solía trabajar para muchos periódicos importantes, incluyendo The Times de Londres. Y fue un artículo muy claro, así que deben circular ese también. Pero lo que realmente está en juego aquí es la cuestión de la guerra y la paz, porque no hay duda de que con la agenda de Biden regresa toda la maquinaria del partido de la guerra. Y solo miren el elenco de personajes y lo que se ha dicho sobre Rusia y China. Así que creo que todo depende realmente de que se publique esta historia antes de las elecciones, para que los votantes tengan la oportunidad de realmente tomar una decisión. Mencionaste el problema que planteó Radcliffe. Adam Schiff, el notorio mentiroso, dijo que él es a quien habían informado que habían pruebas de que toda la historia de la computadora portátil de Hunter Biden era desinformación rusa. Pero detrás de eso, todavía hay un coro de voces amenazando a Rusia y a China. Una de ellas es el secretario de Defensa Esper, quien en una reunión del Consejo Atlántico habló de la necesidad de contener a una Rusia y China agresivas. Helga, un aspecto de esto es llevar a la OTAN hacia la llamada región del Indo-Pacífico, con la formación de un Quad. ¿Por qué tiene la OTAN una política para contener a China? Bueno, yo creo que la cuestión es qué paradigma va a surgir de esta situación, porque con la crisis financiera, la escalada definitiva de la pandemia prácticamente en todas partes, excepto en China, una increíble hambruna en África, una economía real que se hunde, es muy claro que esta gente solo tiene una cosa en mente: contener a Rusia, contener a China. Y como hemos visto en unas recientes maniobras extremadamente arriesgadas en la frontera con Rusia, donde aviones de combate casi chocaron con aviones rusos, y lo mismo ocurre en la frontera con China. Es realmente la cuestión de rodear a estos países, y el tono se está volviendo más duro. Así que el esfuerzo por expandir a la OTAN al Indo-Pacífico y llevar a India a un curso de enfrentamiento contra China en particular es realmente el juego geopolítico que tiene las semillas de la Tercera Guerra Mundial. Así que Esper y Pompeo irán a Nueva Delhi el 26 y 27 de octubre, y también hay maniobras a las que Modi ha invitado a los países del Quad. Así que esto es definitivamente algo que uno debe tener en mente, especialmente con las provocaciones en torno a Taiwán, donde China insiste una y otra vez en la política de una sola China y no permitirá que Taiwán se independice o sea utilizado como una herramienta en el enfrentamiento contra China. Así que eso es realmente muy, pero muy peligroso.
Tú participaste ayer en una conferencia sobre toda la cuestión de las relaciones entre Europa y China y parece que fue una discusión muy interesante sobre la cuestión del confucianismo. ¿Podrías darnos una idea de lo que se discutió y qué tal estuvo la conferencia? Yo creo que este fue un evento muy importante. Fue coordinado o copatrocinado por el Instituto Schiller y la Asociación Española Cátedra China. Habló el ministro consejero de la Embajada de la República Popular China en España, Zhao Fei, luego el presidente de Cátedra China, Marcelo Muñoz, Michele Geraci de Italia, Jacques Cheminade de Francia y yo misma. Y otra persona de Cátedra China, el doctor Ángel Álvarez. 30 países participaron. Creo que en total fueron 600 participantes. Y hay cada vez un número mayor, ya que solo hubo interpretación simultánea en inglés y en español. Y ahora estamos transcribiendo y doblándola a otros idiomas, porque esta fue una discusión muy importante. China y Occidente frente a frente, rivalidad o cooperación. Y este es un tema muy importante en Alemania, en Francia, España, Italia, porque Pompeo está poniendo mucha presión en todos esos países de que deben romper con China. Y eso claramente no es factible, porque completamente arruinaría a las economías de las naciones europeas, que tienen un enorme comercio con China. Pero también es, más fundamentalmente, cómo se relaciona uno a un país que va en ascenso, que claramente será la principal nación en un futuro no muy lejano. ¿Se puede vivir con tal país? ¿Cuál es la intención de China? Y yo creo que especialmente Marcelo Muñoz, quien es el presidente de Cátedra China, dio un discurso que a mí me gustaría que todos leyeran. Y realmente yo enfatizo ese discurso, porque él dijo que lo que la gente no entiende en el Occidente es que China y el Occidente son dos civilizaciones completamente diferentes. China conoce bastante sobre Europa y sobre el Occidente, pero el Occidente casi no conoce nada sobre China. Hay algunas personas que conocen, pero la mayoría es simplemente ignorante. Y luego él citó a Leibniz diciendo que China es incluso otro planeta. Y luego dio una presentación muy densa, pero al punto, sobre cómo China es la única nación y civilización continua por más de 5,000 años, con un sistema basado en el confucianismo desde hace 2,300 años, y que ha sido el líder tecnológico desde el siglo XV. China ha hecho muchas invenciones. Y que China regrese y retome un papel en el escenario de la historia es algo bastante natural, porque tuvo ese papel durante miles de años. Realmente creo que esto fue muy interesante. Y yo centré mi presentación en las diferencias, pero también en las similitudes con respecto a los principios universales, tal como los expresan Federico Schiller y Confucio. Y naturalmente tenemos muchos otros discursos interesantes, pero solo quiero enfatizar este aspecto que surgió luego en la discusión. Es decir, la principal diferencia, obviamente, que muchos oradores señalaron es que la tradición china está dando prioridad a la comunidad, en lo colectivo, el bien común, en lugar que el derecho del individuo. Y eso está profundamente arraigado en la historia de China. Luego en la discusión, la cuestión surgió: ¿el confucianismo está fomentando la creatividad o la está restringiendo? Y yo soy de la opinión que promueve esto, especialmente porque las autoridades centrales de China emitieron hace unos días nuevas pautas que me parece muy interesante que el Occidente piense sobre esto, que las artes, la poesía, el teatro, la ópera, la pintura, la danza, que tendrán la misma importancia en el currículo,
que las llamadas disciplinas académicas del CETIM. El CETIM es la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, donde China ya ocupa una posición de liderazgo en la clasificación de PISA, que es el programa que evalúa a estudiantes. Ahora, China quiere que para el 2022 la educación en las áreas estéticas sea tan importante como en estas ciencias naturales. Que si sabes cuál fue la respuesta de Schiller a los problemas de la Revolución Francesa, es que la mejora del carácter es la única forma de avanzar en la política. Y ese es el enfoque que tomó Confucio, quien desarrolló toda su filosofía en respuesta al periodo de los estados beligerantes, que fue un periodo de un gran caos en China. Y por eso también Leibniz en el siglo XVII estaba tan entusiasmado con Confucio, porque él sabía que los 150 años de guerras religiosas en Europa, culminando con la Guerra de 30 años, y él también reconoció que la educación estética era la única manera de cómo la gente regresaría a la razón y al desarrollo emocional. Así que este fue un debate muy interesante. Y creo que es el tipo de diálogo que se necesita urgentemente y no el tipo de la imagen del enemigo y la satanización de China y Rusia, de Putin, Trump. Ya saben lo que hemos visto en el último periodo, sino que necesitamos, de hecho, conocer sobre la otra cultura y entenderla a fondo. Y así se abren nuevos horizontes. Este concepto que los políticos necesitan mejorar su carácter. Si ves a algunas personas, los Brennans, Clappers, los Bidens, requieren de mucha educación estética. El otro aspecto de esto, Helga, es sobre la cuestión de la creatividad, que China está avanzando en varias áreas también. Así que el argumento de que la tradición confuciana detendría a la ciencia y a la tecnología es absurdo. Así que, ¿qué es lo último que los chinos están haciendo con respecto a la energía y el espacio? Bueno, creo que realmente, en cierto sentido, eso es algo que nos alegra. Pero como alemana, estoy naturalmente un poco triste al respecto, porque las tecnologías se desarrollaron en Alemania, como el maglev. Los chinos ahora están haciendo pruebas para un maglev que irá a 600 kilómetros por hora. Tienen el llamado maglev lento, que fue desarrollado por la empresa alemana Bergo. Lo usarán para el transporte urbano, que va a 150 kilómetros por hora, para el transporte urbano interior. Así que, en cierto sentido, mientras Alemania se derrumba, cierran sus plantas de acero, China está avanzando de manera correcta y se desarrolla. Ya cuenta con el sistema de transporte más moderno en el mundo, con más de 30,000 kilómetros de trenes rápidos que conecta a todas las principales ciudades. Eso es claramente una señal de que sabe lo que es bueno para el bien común, porque tiene una gran población de 1,400 millones de personas que quieren viajar con sus familias durante los periodos de vacaciones. Y hay una migración gigantesca cada vez que hay días feriados. Así que, si se quiere mover masas tan grandes de personas, se necesita un buen sistema de transporte. Y eso es exactamente lo que construyeron. Ahora, la tecnología, que también fue desarrollada en Alemania, en Jülich, por el profesor Rudolf Schulten, quien era un antiguo conocido de mi difunto esposo, Lyndon LaRouche, y mío. China ahora está construyendo un reactor de alta temperatura. Sigue siendo un reactor de prueba, pero se supone que se convertirá en un reactor comercial muy pronto. Eso es claramente un paso más en toda la tecnología nuclear y China la tendrá como primer país en el mundo. Así que la gente solo debe pensar que hay algo en la manera en que China hace las cosas. Esta definitivamente va a eliminar la pobreza severa para fines de este año.
Si bien el ministro consejero, el Dr. Yao Fei, en este evento ayer enfatizó que dado el hecho de que China todavía tiene algunas áreas subdesarrolladas en el occidente y en las áreas interiores y todavía es en un sentido un país en desarrollo, también claramente ha alcanzado un estatus de primer lugar en varios campos y eso no se debe sentir como una amenaza porque no está amenazando a nadie. El ministro consejero ayer reiteró que la iniciativa de la Franja y la Ruta está abierta para todos. Cada país del mundo puede unirse a esta y trabajar juntos con una base en la que todos ganan. Así que se debe aceptar esa propuesta. Luego, si tú comparas eso a Pompeo y a sus sanciones y a Esper y el rearme militar, una de las cosas más locas que están diciendo es el uso del asunto Navalny para atacar al gasoducto Nord Stream 2. Y esto no solamente ataca a Rusia, sino a Alemania y a Europa también, con nuevas sanciones. Esto les da un ejemplo de cuán loca es la postura del Occidente. ¿Qué nos puedes decir sobre eso y también la reacción en Alemania ante esto? Bueno, se acaba de anunciar que las sanciones entrarán en efecto en contra de 120 empresas europeas y 12 países europeos. Y si se quiere convertir a un aliado en un enemigo, eso es lo que se hace. Esta es una violación total de la soberanía de las naciones europeas. Es inaceptable. Y esperamos que habrá una respuesta y que los países europeos no capitulen ante esto. El asunto Navalny es claramente una fabricación. Si ven a la gente que está patrocinando a Navalny, estos son todos oligarcas, algunos de ellos de la Iniciativa Integridad en Gran Bretaña, que es este instituto de guerra psicológica de la inteligencia británica, que tiene los llamados racimos de influencia en cada país alrededor del mundo, que están involucrados en propaganda en contra de Rusia, en contra de China. Y ellos están patrocinando a Navalny. Y todo el asunto es totalmente dudoso. Porque lo que encontraron los doctores en el hospital de Omsk dijeron que no había una señal de Novichok. El hospital Charité en Berlín al principio dijo que no era Novichok y solo cuando estas muestras las llevaron al laboratorio militar del ejército alemán dijeron que encontraron rastros del gas Novichok. Sin embargo, todo el mundo sabe que si se hubiera usado el gas Novichok, Navalny hubiera muerto en 10 minutos. Así que todo esto es dudoso y realmente parece una operación de la inteligencia británica clásica, del mismo tipo que el caso Skripal. Pero desafortunadamente, la Unión Europea inmediatamente intervino y dijo que simplemente iba a implementar sanciones. Y ahora, naturalmente, el objetivo es Nord Stream 2, que realmente es la cuestión de la independencia y soberanía de Europa. Así que este es un tema serio y esperemos que habrá resistencia a esto, porque esto es en el interés de las naciones europeas. Finalmente, quiero llegar a algo que tú declaraste al inicio de este año, cuando nadie más hablaba sobre esto, por lo menos en el occidente, que es la situación de la hambruna en África, que enfrentan de 30 a 70 millones de personas. David Beasley, el director ejecutivo del Programa de Alimentación Mundial, ha estado viajando y él ha estado luchando para obtener ayuda. Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha aumentado la ayuda al Programa Mundial de Alimentos, pero todavía no es suficiente. Además de la solución a corto plazo, que es la ayuda de emergencia, pero la solución a largo plazo está en algo más por lo que hemos estado luchando durante años, el proyecto Transagua.
¿Quisieras hacer un resumen de lo que sucede en torno a la hambruna en África y también la importancia de ver a los principales proyectos de infraestructura como la solución al problema en el futuro? Bueno, yo creo que eso debe ser realmente el principal tema en los principales medios, si ellos categorizaran las noticias según la importancia de los acontecimientos. El hecho es que ya este año 7 millones de personas han muerto, lo que no era necesario, porque Beasley lo advirtió hace un año y él exigió que lo que se necesitaba eran 5.800 millones de euros y solo recibió 1.400 millones. Faltaron 5.000 millones. 5.000 millones de euros es una cantidad insignificante. Y Beasley, en un discurso después, dijo que hay más de 2.000 multimillonarios. Si cada uno diera una cierta cantidad, no les costaría una comida. Y eso es tan obvio. Así que estamos aumentando nuestra movilización, porque si esto no se remedia con el envío a corto plazo, como el miembro del Instituto Schiller, Philippe Sokolivane, en Sudáfrica, ha pedido urgentemente a Trump, pero también en general a todo el mundo. Este año hay 30 millones más de personas en un peligro de morir y eso no es necesario. Quiero decir, una cosa es si hay una catástrofe natural donde no se puede hacer nada al respecto, pero aumentar el envío de alimentos a África, duplicar la producción de alimentos en términos de la agricultura sería muy fácil. Estamos haciendo campaña en torno a eso y se necesita tener una movilización a corto plazo. Estamos creando un comité para la coincidencia de los opuestos, que es una noción de Nicolás de Cusa. Es decir, que se puede encontrar una solución a un nivel superior que toma en cuenta los intereses de todos, los intereses de los agricultores, quienes están bajo amenaza por los carteles de irse a la bancarrota, para que ellos produzcan más alimentos basados en un precio de paridad, para duplicar la producción de alimentos a la luz de una población mundial que crece. Es una necesidad absoluta. Los países en desarrollo urgentemente necesitan los alimentos. Sería en el interés de Europa ayudar, porque si esto no se resuelve, se tendrá la mayor oleada migratoria que jamás haya habido. Para el 2050, la población africana probablemente va a crecer a 2.500 millones de personas. Y obviamente necesitamos duplicar la producción de alimentos. Todo esto está realmente en la agenda. Los autores del proyecto Transaqua, lo que hemos mencionado en este programa varias veces, pero permítanme volverlo a hacer. Esta sería la idea de rellenar al lago Chad, que se ha secado a solo el 10% de su volumen original. La zona del Sahel, como consecuencia, es una zona de inestabilidad, hambruna, de caos social, creando la base para el terrorismo, etc. Así que ese lago debe ser rellenado del 3 al 4% del agua de los tributarios del río Congo a la altura de 500 metros y luego traer esta agua que ahora está yendo al Atlántico sin ser utilizada y no daña a nadie, tomar este 3% y traerlo a través de un sistema de canales hacia el lago Chad. Esto inmediatamente le daría la oportunidad para el transporte y para la irrigación a larga escala de las zonas agrícolas y otorgaría energía hidroeléctrica a los parques industriales. Se crearía un programa de infraestructura en el corazón de África, lo que de manera positiva afectaría a 12 países, especialmente en la región del lago Chad, que es una de las zonas clave de la migración y del caos.
Así que debe ponerse en la agenda inmediatamente. Y como dije, hemos hablado con los autores de este programa, que dijeron que esto estaba claro durante 30 años, que existiría esta situación. Y la gente que ha bloqueado el proyecto es responsable por la catástrofe terrible que ahora está ocurriendo en África, con la hambruna, la pandemia, la plaga de la langosta y todas estas cosas. Debemos aumentar nuestra movilización y estoy pidiéndole a todos ustedes que ayuden. Vamos a colocar el llamado de Philip Sokolivane en este programa y manténganse sintonizados porque estamos creando este comité para tratar de darles un ejemplo de lo que los gobiernos deberían estar haciendo en esta situación. Helga, cuando nos reunamos la próxima semana, será unos cuantos días antes de la elección estadounidense. Yo creo que sería muy útil que todo nuestro público vaya a la página de la Rouge PAC y mire la presentación del 20 de octubre de Bill Binney y Kirk Wiebe sobre la cuestión. ¿Estamos ahora en una guerra civil? No tengo otras preguntas. ¿Hay algo más que quisieras agregar? No, yo creo que este es un momento donde la gente es realmente puesta a prueba. Pueden mirar para darle forma al futuro. Pueden movilizarse para ser parte de la solución. Y la mejor manera de hacerlo es que se vuelvan parte del Instituto Schiller y nos ayuden en nuestros esfuerzos. Muy bien, Helga, gracias. Te veré la próxima semana. Hasta la próxima semana.